Avanza una idea del gobierno, casi diría prioritaria para este 2025, que es la eliminación de las elecciones PASO, de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, un mecanismo electoral que en la Argentina lleva ya casi 20 años y que el gobierno de Javier Milei se propone eliminar. Ayer, en el ámbito de las comisiones de la Cámara de Diputados, se obtuvo un dictamen, pero por supuesto hay detrás de esto algunas consideraciones políticas muy relevantes. Vamos a estar hablando de eso con el editor de Economía y Política de Perfil, con Ariel Maciel, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Ariel? Buen día, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo andás? Y este fue un día movido, claramente desde lo político para el gobierno, pero como siempre decimos, no toda decisión política también tiene un impulso en la billetera, ¿no? Digo, tiene alguna vinculación. El año pasado, cada vez que el gobierno lograba, en esta situación que tiene de debilidad parlamentaria, ¿no? Donde prácticamente necesita 100% de los aliados para poder avanzar con algún tipo de iniciativa que haya mandado el gobierno o que el gobierno quiera ver que salga a la luz. Lo cierto es que hay muchas negociaciones, se sabía que podía llegar a naufragar, una parte de la oposición se sentía confiada en que no iba a conseguir el gobierno los votos necesarios para habilitar por lo pronto, digamos, ¿no? Para que salga de la comisión. Recordemos, a ver, técnicamente es un tratamiento en comisión, tiene que salir un dictamen en mayoría y uno en minoría si es que no hay consenso, y en ese contexto, con aprobado dentro de la comisión, recién puede ver la luz, o sea, recién puede llegar al recinto de la Cámara de Diputados, en este caso, que es el primer lugar donde se va a tratar Bien, este tema. ahora vos me estás diciendo, Ariel, que para conseguir ese dictamen el gobierno tuvo que abrir la billetera, esa que dice que no se abre bajo, que no, lo que no se negocia, que es el superávit fiscal, ayer tuvo que negociarlo. Efectivamente, y digamos, ahí empieza también a verse por qué es en un año electoral, por qué era tan importante tener un superávit fiscal que le diera margen para negociar determinadas cuestiones. Faltaban un puñado de votos nada más, pero era casi imposible lograr el oficialismo tener justamente ese acompañamiento. Ya había logrado que se alinearan, por ejemplo, los gobernadores Yarlora de Córdoba, Osvaldo Jaldo de Tucumán, digamos que pertenece al peronismo, pero que viene siendo el más oficialista de los opositores, pero le faltaban un par, y ahí se resolvió con una reunión que estuvo el ministro de vocero, al ministro, que en realidad jefe de gabinete, Guillermo Francos, pero el que en realidad puso la firma para que todo se destrabara fue nada más ni nada menos que estaba ahí en esa reunión con los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y con el de Catamarca, Raúl Jalil, fue el ministro de Economía, Luis Caputo, ¿sí? Quien dio luz verde para que el 5 de marzo próximo no se caiga la apertura de sobres para la licitación de una obra pública clave en las dos provincias, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que es agua y saneamiento para ambas provincias por un río que cruza los dos lugares. Eso es clave, ya tiene una primera parte resuelta y necesitaba esto. Iba a ser la quinta vez que se trataba y temían que fuera por quinta vez una caída de esta apertura de sobres, justamente porque el gobierno dice: no tengo plata, nosotros no vamos a habilitar obra pública, ya dijimos que esto se hace totalmente por obra privada, recordemos que es con crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, y hasta ahora venía que no, pero ahora sí. Pareciera ser que el compromiso y allí la obra de sí va a ser financiada, ¿no? por el gobierno nacional. Digo, más allá de que haya un aporte del BID, la obra va a ser financiada por el gobierno nacional. Efectivamente, lo que garantizó Luis Caputo es que el gobierno va a avanzar con esta licitación.
lo que implica el compromiso del Estado de poner la plata. Digo, para eso sirvió en algún punto el superávit fiscal, ¿no? Digo, como Sí, ahora también negociación Ariel, digo, más allá electoral. de esto y más allá de esta obra puntual, que como decís será vital para los intereses de Córdoba y de las provincias vecinas, digo, también marca, digo, uno podría tomarlo como un punto de partida para este año electoral 2025, donde el gobierno dijo, miren que a mí no me importa que el año sea impar, yo voy a trabajar igual que los años pares, voy a seguir cuidando cada centavo, voy a seguir con la motosierra, pero en la primer pelea parlamentaria, corregime si no es así, digo, es la primera pelea parlamentaria importante del año, ya la motosierra parece que la pagaron. Digo, porque Mirá, se habilitó el dinero para una obra que estaba frenada. efectivamente, a ver, sí, es el primer test importante que tenía el gobierno y que la verdad es prioritario porque reduce mucho también el gasto en términos de financiación, de financiamiento de todo lo que es una elección, ¿no? Y esto también genera muchos ruidos dentro de los demás sectores políticos, lo que implica también, hay que decirlo, una victoria política para seguir horadando lo que es el poder opositor. Pero en el contexto bien oficialista, como bien señalás, digo, cambia determinadas prioridades y lo que dicen es para ganar otras, ¿no? A ver, abrís un poco la billetera. Recordemos, el año pasado hubo muchas negociaciones ante leyes importantes donde todos pensábamos que finalmente se resolvía con billetera que no apareció. Digo, convengamos que esta obra era importantísima para Catamarca y para Santiago del Estero y sin embargo, digo, ya había pasado por otras provincias, pero digo, lo que digo es, digo, hasta el momento parecía ser que toda la discusión estaba más centrada en lo político, con algunos alineamientos económicos, pero lo grueso que es la obra pública, digo, ¿no? Que es lo que todo el mundo estaba reclamando para este año electoral, no iba a aparecer. Bueno, lo cierto es que sí, efectivamente, pero esto, recordemos una cosa, Fer, esto se acaba de aprobar en comisión, va a ser tratado en el seno de la Cámara de Diputados, lo que implica todavía una continuidad de las negociaciones. ¿Por qué? Básicamente porque todavía no están los votos para la aprobación general de proyecto. Si todavía le falta al gobierno seguir negociando y conseguir algunos acompañamientos más para garantizarse en el recinto tener la aprobación. Ahora, en ese contexto, una vez que abrió la billetera, se hace hay que ver que otros no vengan, por ¿no? qué no pensar que va a pasar de nuevo el día que, así como ayer tuvo que juntar los votos para el dictamen, el día que esté en el recinto y va a tener que juntar los votos para la aprobación. Ahora, ¿por qué es tan vital para el gobierno eliminar las PASO? Es importante por dos cuestiones. Primero, digo, por lo que plantea el gobierno. Primer punto, dice que no es importante, en realidad es importante no tener un gasto extraordinario en un año donde se está trabajando fuerte para evitar descalabros financieros económicos, más allá de que lo que está mostrando es justamente que su plan está dando resultados. Cree que la puesta en marcha de las PASO implicaría un gasto innecesario e iría en contra de todo lo que es el plan que se había marcado hasta este momento. Digo, desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista económico, sigue mostrando que, bueno, en este caso el Estado se reduce, o sea, no tiene que intervenir, no necesita mucho más personal como para poder intervenir en más de una elección al año, y por otro lado, la continuidad de la motosierra, es decir, esquivar gastos que cree innecesario. Bien, ahora, desde el único político, argumento es económico, digamos, porque digo, las PASO también son un elemento clave dentro del sistema electoral y dentro del sistema institucional, si se quiere. Digo, el único argumento para eliminarlas es económico, porque por ese camino un día van a decir, y bueno, si cerramos el Congreso, por ahí ahorramos mucho más todavía, ¿no? Y nos quedamos con un superávit todavía más alto. Dejemos de tener Congreso. Si total el presidente es muy inteligente y decide todo solo.
Efectivamente, bueno, ahí está el otro punto, ¿no? Claramente gastos hay un montón, de hecho, uno podría pensar si sale tanto las primarias, qué pasa con las generales, y hay muchas especulaciones sobre qué cosas se pueden cortar y qué no, y qué cosas son importantes y qué cosas no lo son. Pero detrás hay un hecho político realmente muy importante, tanto adentro, tanto para sus socios como para sus opositores. Recordemos, ayer hablábamos de la interna que tiene el gobernador Axel Kicillof con la expresidenta y titular del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, que se pelea constantemente por redes sociales con el presidente Javier Milei, ¿sí? Donde lo va acusando de distintos lados, en este caso de persecución política en el día de ayer por una denuncia de cobro de jubilaciones. Lo cierto es que lo que busca con la eliminación de las PASO primero es decirle a los aliados vamos todos juntos, si no, nosotros vamos a ir fuera. Ayer también lo comentábamos, Fernando, esta advertencia que le hace al PRO y que le dice o hay alianza en todos los distritos o no hay alianza en ninguno, sí, básicamente porque lo que quiere es una lista de unidad con el PRO en la ciudad de Buenos Aires, con el candidato y los candidatos que pongan la libertad de avanza, que se siente realmente poderosa. Y desde el punto de vista opositor es justamente dividir a aquellos que tienen intereses distintos. Las provincias, muchas quieren desdoblar elecciones y si no hay paso pueden llegar a ser un mecanismo o por lo menos tener un argumento para poder hacerlo y cuidar su territorio en términos electorales, sabiendo que el gobierno tiene una mejora en la imagen y en los votos, en la intención de voto durante este último año, en algún punto también vinculado con este resultado de la baja inflacionaria, ¿no? Bien, está claro que ahí la eliminación de las PASO facilita, Jorge Macri ya lo sabe bien, facilita la tarea de desdoblar las elecciones y separarse de la pelea política nacional y llevar adelante solamente esa pelea política local. Después con los candidatos nacionales se verá. Pero está claro allí que el gran dato es que el gobierno puso en juego su superávit fiscal para cerrar una negociación política, ¿no? Nada nuevo bajo el sol, digamos, más casta que esto no se consigue. Digo, que el gobierno nacional habilite fondos para determinadas provincias en pos de conseguir los votos de sus legisladores en el Congreso es lo más tradicional de lo tradicional. Parece que la política no le estamos renovando mucho. Ariel, muchísimas gracias por este contacto, te mandamos un abrazo. Fernando, te mando un abrazo, nos vemos mañana. Ariel Maciel, allí, editor de Economía y Política de Perfil, contando lo que ocurrió ayer en el Congreso. Se ve que